Muy buenos días, muchas bendiciones, hermanos y hermanas. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24, y nos dice el Señor en su palabra así: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Acá vemos cómo el Señor nos habla y nos hace ver y nos quiere hacer recapacitar de que la vida nuestra es pasajera y que todo en este mundo pues se desvanece, todo se va a terminar y que todo acá es pasajero, porque es la realidad, todo acá es pasajero. Y muchas veces el ser humano se ha creído indispensable, se ha creído que sin él las cosas no caminan. Y esto no es así. La verdad es que hoy estamos y mañana no estamos. Lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Y si usted y yo obedecemos a la palabra de Dios, vamos a permanecer también para siempre por la vida eterna que Cristo nos ofrece y que Él nos da. Pero sin Cristo nosotros no seríamos nada. Y quiero seguir leyendo la palabra del Señor. Dice en el versículo 24: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esto es lo que permanece para siempre. Y sigue diciendo: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Veamos el capítulo 2, versículo 1, lo que nos dice. Dice: desechando pues toda la malicia. Eso nos toca a nosotros si queremos permanecer para siempre y agradarle a Dios. Tenemos que primero aceptar a Cristo y empezar a hacer una transformación en nuestras vidas, reconociendo de que es Cristo el que vive en nosotros, de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y dice: desechando pues toda la malicia, desechando también todo engaño, desechando también toda hipocresía, desechando también toda envidia y todas las detracciones. Todo lo malo tenemos que desecharlo. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado a cristianos que dicen ser hijos de Dios y viven bajo el yugo de la opresión del pecado, que no han desechado nada de eso, que siguen en alcoholismo, siguen en fornicación, siguen en adulterio, siguen en robo, siguen en lascivia, siguen en mentiras, siguen en engaños, siguen en envidia, en egoísmo, en odio, en resentimientos? No han desechado nada. Y ahí están, engañados por el pecado. Y nos dice el versículo 2, es precioso lo que nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso es lo que el Señor nos dice a usted y a mí, que tenemos que desear. Desechar todas estas cosas que vimos antes y desear el conocimiento de la palabra de Dios. O sea, vaciar nuestro corazón a todo ese basurero y llenarlo con la palabra de Dios. El versículo 23 del capítulo 1 dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Usted y yo tenemos que ser renacidos. No podemos seguir actuando bajo los lineamientos del viejo hombre, de ese viejo hombre que estaba viciado a las cosas del mundo, y seguirle dando bola corriente al mundo para que nos destruya o para que nos lleve por medio de una religión, porque es lo que mucho cristiano hoy en día está haciendo y está viviendo bajo el manto de una religión, y porque pertenece a una institución un poco grande, una congregación grande, cree que él está en el camino correcto. Pero el único camino correcto y perfecto es Cristo. Y si usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas tienen que pasar y todo tiene que ser muerto. Todo lo viejo tiene que ser muerto, desechado en el olvido, y empezar a crecer en un nuevo hombre, creado según a la imagen de aquel que lo llamó, que es Cristo. Y en Cristo no fue hallado pecado. Entonces los que estamos en Cristo no practicamos el pecado. Si bien es cierto que algunas veces pecamos, pero no practicamos el pecado, no vivimos bajo el dominio del maligno, porque el que vive en nosotros es el Espíritu Santo, y el que vive en nosotros es más poderoso que el maligno. Entonces, ¿por qué dejarnos gobernar por el diablo si ya estamos bajo el gobierno de Dios?
Y cuando usted practica el pecado y vive en adulterio, vive en fornicación, vive robando, vive mintiendo, vive en borracheras, vive en drogas, vive en esto, vive en las cosas que el mundo ofrece, está bajo el dominio del diablo. Aunque usted se diga ser cristiano, aunque usted vaya a 5 cultos a la iglesia por semana, aunque usted lea la Biblia, aunque usted diga que ora, se está bajo el dominio del diablo. Y ahí te tiene sumergido, engañado. Si usted tiene odio, si tiene resentimiento, si tiene rencor, si tiene falta de perdón, si tiene envidia, si usted es un chismoso, una chismosa, usted está bajo el dominio del maligno. Estas cosas tienen que morir en nosotros para que Cristo sea perfeccionado en nosotros y así el mundo pueda ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Hermano y hermana, esforcémonos en agradar a Dios, que fue el que nos llamó de las tinieblas a su luz. Dios nos pide santidad sin la cual nadie le verá. Si usted ha pecado, arrepiéntete, vuélvete a Cristo y vas a alcanzar perdón de pecados. No nos sigamos engañando más, no nos sigamos dejando gobernar por las cosas de este mundo. Permitámosle al Espíritu Santo que nos guíe siempre, en todo momento. El Señor quiere levantar una iglesia, quiere levantar un remanente con poder y autoridad. Forma parte de este remanente que Dios está levantando en estos días. Pero para eso usted tiene que desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada y por medio de ella crecer para salvación y vida eterna. Esfuérzate, sé valiente. Esto es solamente de valientes. El reino de los cielos no lo arrebatan los cobardes, solamente los valientes que han decidido seguir a Cristo, negándose a la basura de este mundo y a la vanagloria de este mundo y a lo que este mundo ofrece para someterse a la obediencia de Cristo. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les siga bendiciendo grandemente.